Mis queridos, ¿qué más? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, gracias por andar conmigo por acá, para que intercambiemos ideas y bueno, pues veamos qué es lo que está sucediendo en México lindo, México querido. Por temas del frío ya van a empezar a verme aquí más cubierta, oigan, con saquito, que si aquí, que si allá, porque entiendan que por aquí hace mucho frío. Pero bueno, mijos, a lo que venimos vamos el día de hoy, vamos a hablar acerca de este tema de la reforma al INE. Ya sabíamos que se estaba dando esta votación justamente el día de ayer, así que vimos que no fue aprobada. Sin embargo, el presidente, como siempre, tiene su as bajo la manga y tiene un plan B. Me imagino que de eso es lo que él va a hablar. Así que dice: modificaciones a la ley electoral reducen gasto del INE y generan ahorros para el pueblo. Ya habíamos hablado de todo este tema del INE, de cuáles eran algunas de las cosas que se tenían que ver para poder realmente establecer los puntos por los cuales los mexicanos deberían hacerle modificaciones al Instituto Nacional Electoral de México. Así que bueno, hagámosle, veamos de qué se trata y como siempre el presidente nos enseñará muchísimo por medio de sus discursos. Como saben, si me quieren apoyar pueden dejarse el like, pueden suscribirse a mi canal, activar la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Así que ahora sí, mijos, hagámosle. Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional. El bloque conservador no quiere, obvio, que los ciudadanos elijan a los consejeros. Eso fue lo que rechazaron. También rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones. También eso lo rechazaron. Rechazaron por lo mismo que en vez de 500 diputados solo fueran 300 y que no haya diputados plurinominales o de listas. Y rechazaron el que disminuyera el presupuesto a los partidos. Eso fue lo que rechazaron. Por eso decidimos enviar una iniciativa de reforma a la ley electoral, porque la reforma constitucional, como lo hemos venido diciendo, requería de 2/3 partes de los votos, es decir, de 500 votos, 334 para poder reformarse la Constitución. Y como se unieron, como siempre, el PRI y el PAN, pues no se tuvo esa mayoría que se necesita para la reforma constitucional. Sin embargo, cuando se trata de reformar leyes, solo es mayoría simple, la mitad más uno. Claro, no es lo mismo una reforma constitucional a una reforma de ley. Se llevó a cabo esta reforma, o ya se aprobó la reforma de ley, que solo requiere la mayoría simple, pero está acotada
porque no puede contravenir o contradecir lo que está en la Constitución. Entonces son márgenes muy estrechos. Sin embargo, con esos márgenes, sin violar la Constitución, se logró ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral. ¿Qué beneficios? Aún parciales. Pues que sí se redujo el gasto del INE, porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo pues un ajuste, una integración y otros gastos en general. Se logró un ahorro como de 3.500 millones de pesos. Algo es algo. Con la reforma a la Constitución el ahorro hubiese llegado hasta los 15.000 millones. También se logró de que no se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores pues tienen mucho dinero. Casi todas estas organizaciones políticas apoyadas por los de empresarios, la llamada sociedad civil, son financiadas por la oligarquía, claro, por los potentados de México. Exacto. Que no quieren la democracia, porque no quieren, y que no quieren pagar impuestos, que el pueblo sea el que mande. Quieren ellos tener poder económico, político y poder político, ser los dueños de México. Y así lo Entonces pide. se logró el control sobre todo de los llamados monederos que se entregan antes de las elecciones. Dinero en efectivo, tarjetas. Y se logró también facilitar el voto, que eso fue muy importante, de nuestros paisanos en el extranjero. Ajá. Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del bloque conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza. Pero también es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia, que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos, y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos
diputados. Efectivamente, una vez que anoche los integrantes del bloque conservador votaron en contra de la iniciativa de reforma constitucional que se había propuesto, que entre otras cosas contenía que los consejeros electorales fuesen designados de manera directa por el voto popular, lo mismo que los integrantes del Tribunal Electoral de la Federación. Contenía una reducción de aproximadamente 15.000 millones de pesos en el gasto tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral y en la organización de las elecciones. Contenía la reducción o proponía la reducción de los legisladores, los diputados y senadores plurinominales de 500 a 300 y de 128 a aproximadamente 78, una reducción también en el número de los integrantes de los cabildos. Hoy hay ayuntamientos pequeños que tienen 14, 15, hasta 20 regidores y se reducía proporcionalmente hasta 7, lo que representaba un ahorro también en la operatividad de los municipios. Pues esto fue rechazado anoche. Nosotros habíamos presentado una iniciativa de reforma a las leyes secundarias, son básicamente 6 las leyes que fueron modificadas. Finalmente esta iniciativa contó con 261 votos a favor, 216 votos en contra, aunque los legisladores del bloque conservador ya no se quedaron a la votación, abandonaron el recinto, y se modifica entonces la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente lo que mandata la Constitución, incluso se fue más allá, como ahora detallaremos, en el voto de los residentes en el extranjero. Básicamente se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral. Se le quitan facultades al a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba el gasto del instituto. Ahora se le otorga esa facultad a 5 consejeros designados expresamente por el Pleno, y hay una reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral, que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5.000 millones de pesos en este primer año. Se suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, se reduce de 300 oficinas distritales a 264, y todo esto pues ayuda a hacer más barato, más económica la elección. Por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes o los mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet. Lo van a poder hacer no nada más con su credencial de elector, sino pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matrícula consular vigente, lo que facilita finalmente la participación. Ahora se le garantiza todavía mayor secrecía al hacerlo vía internet, en una aplicación que estará a disposición días antes de la elección para que ellos puedan ahí emitir su voto. También por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto el día de la jornada electoral. También se reconoce constitucionalmente que no pueden ya el Instituto Electoral
o el Tribunal Electoral de la Federación imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas sin que haya más allá de los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar. Esto es, que ya no podrán ellos establecer criterios para anular candidaturas. Se garantiza pues la libre participación de los ciudadanos, se reduce sustancialmente el gasto del Instituto Electoral y se sientan las bases para que en los próximos procesos electorales pueda ya desarrollarse el voto electrónico que tanto se ha demandado y que haya cada día mayor seguridad, que se evita la compra de los votos, sobre todo con la supresión del uso de los monederos electrónicos, de las tarjetas de prepago, de las tarjetas de débito que se le llaman así, que pues en el anonimato permitían que hubiese compra de votos. Básicamente eso es lo que contiene esta iniciativa de reforma constitucional. Pasa ahora la minuta al Senado de la República, donde seguramente será votado en las próximas sesiones. Bueno, pues vean ustedes que si justamente estas entidades que controlan las votaciones han estado por tanto tiempo, primero lideradas por los mismos políticos, porque eso llevaban muchísimos años en sus funciones, y segundo, pues con la maquinaria perfectamente cuadrada para que lo pudieran hacer de la manera que se les antojara. Esa es la principal razón por la cual podían seguir en los mismos de siempre, en cargos supremamente importantes, y no solamente eso, sino pues lo más importante, el presidente, ¿no? Colocar el presidente que quisieran sin que nadie les pudiera decir nada, y obviamente teniendo todos los votos comprados a favor de ellos. ¿Cuántos años siendo gobernados por los mismos? Hago yo la pregunta. Si estamos celebrando, lo digo estamos porque Colombia y México nos independizamos en el mismo año de la corona española, 212 años de independencia, entre comillas, la misma cantidad de años casi siendo gobernados por los mismos de siempre. Hasta hace poco, que hasta hace 4 años que México le apuntó algo diferente, y hasta en Colombia nosotros también este año que le apuntó algo diferente. ¿Qué tanto poder pueden llegar a obtener o se necesita para mantener la misma maquinaria siempre? Por 200 años, por más de 200 años. O sea, imagínense ustedes el nivel de corrupción y el nivel de dinero y el nivel de cómo tienen todo perfectamente acomodado. Ese es justamente el problema. Que en este caso el INE, el Instituto Nacional Electoral, en vez de ser una entidad que le proporcione a los mexicanos, o en Colombia el caso de la registraduría, las garantías para que uno diga, oiga, mi voto sí se va a valer y sí va a ser realmente lo que tiene que ser, pues no. Están ya tan corruptos y están tan cómodos haciendo lo que siempre han querido, que pueden maquillar y comprar y hacer lo que se les antoje. Y ese es el problema. O sea, a mí me parece muy chistoso que justamente los que dicen no a la reforma del INE, queremos tener democracia. Pues si quieren tener democracia, permitan que se hagan las regulaciones que se tienen que hacer a estas entidades encargadas justamente de velar por la democracia. Y es que no solamente es ese tema de, ay, sí, vamos a regular los votos, es el tema de la cantidad de recursos, porque claro, se hacen favores mutuos y les acomodan el presupuesto a lo que se les antoje, al precio y al costo de los salarios de lo que se les antoje, y así sucesivamente. De la cantidad de dinero que ellos pedían, y no solamente eso, sino que en muchas ocasiones ni siquiera colocaban el número de casillas para votar que se les pedía, porque sabían que, no sé, en cierta zona iba a estar siendo apoyado el presidente AMLO, entonces ahí no la vamos a colocar, o vamos a decir que, mejor dicho, se cayó la casa donde iban a votar, o sea, cualquier excusa. Y eso lo vimos cuando justamente se estaba haciendo las votaciones para reafirmar si la gente estaba o no de acuerdo como el presidente AMLO había pues gobernado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, o sea, están jugando a esta doble moral, y claro, como siguen muchos de estos puestos estando liderados por estas personas,
pues obviamente no van a querer que les quiten su posición y no quieren votar a favor de la reforma del INE porque les van a quitar recursos, porque les van a quitar sus posiciones, sus privilegios, y no solamente eso. Es muy chistoso y muy curioso como la mayoría de nosotros tendemos a creer que los países están siendo gobernados por los políticos, y la verdad es que no. Realmente los que están detrás de los políticos son los empresarios, la élite, la gente que tiene el dinero y el poder. Esos son realmente los que gobiernan. Y los presidentes, los políticos solamente siguen órdenes. Y ni hablar de los banqueros, por ejemplo. Entonces ellos son realmente los que sí toman las decisiones que afectan a la gente del pueblo. Especialmente en temas también de les van a hacer pagar impuestos, o les van a quitar tal contratación que han tenido, o les van a quitar tal industria, tal cosa que tienen, que lo han tenido siempre y que a nadie nunca se los ha regulado. Cuando ya les vienen a poner el control, ahí es donde dicen, ay, no, esperen, no, ya no me gusta esto. Justamente por eso es que se pretendía hacer esta reforma al INE, para decir, bueno, en el caso de los consejeros, los plurinominales, que fueran escogidos democráticamente por la gente y no que cada partido político lo colocara a dedocracia. Pero obviamente tampoco querían aceptar porque pues no se quieren exponer, saben que la gente hoy en día está muy despierta y que realmente sí se va a dar cuenta de lo que está pasando. A pesar de que no se aprobó pues esta reforma al INE directamente como se había planteado desde el comienzo, pues de todas formas, como dicen, nos salimos por la tangente y pudimos de todas formas, o ellos pudieron hacer otras cosas que también incluyen algo muy importante. En este caso, por ejemplo, la participación de voto de los extranjeros. Bueno, no de los extranjeros, de los mexicanos que viven en el extranjero, más bien, para ser clara. Y es que si bien es cierto, el presidente ha dicho en varias ocasiones que le agradece muchísimo a los mexicanos que viven en Estados Unidos especialmente y alrededor del mundo, pero que envían sus remesas para apoyar a los mexicanos, pues me parece excelente que por fin se les está dando voz y voto. Porque claro, créanme que no se necesita ser un mexicano que vive en México para darse cuenta de las cosas que están sucediendo en su país. Y especialmente en estos tiempos donde los mexicanos están muy despiertos a nivel político, pues se dan cuenta y quieren o no apoyar ciertos proyectos que se estén llevando a cabo, o en este caso, por ejemplo, al presidente AMLO o no. Entonces, qué bien, qué importante es que no solamente se les diga, ay, muchas gracias por su apoyo y por el dinero que envían en remesas, sino que les digan, ustedes también son mexicanos, tienen derecho de participar y su voz y su voto también cuenta. Así que esto me ha parecido fundamental, creo que es una gran oportunidad realmente para que más mexicanos se puedan unir en pro de lo que sea lo mejor para la gente de a pie. Eso también me hace pensar en que cuando he tenido la oportunidad de reunirme por ahí con gente, mexicanos y con personas que están pues relacionadas en todo este tema político, siempre me han hecho el mismo comentario, me dicen, Alexa, es que el consulado mexicano es supremamente malo, no nos da atención, es mediocre, nos tratan mal, no nos dan garantías, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Esto también va a hacer que ellos se enfoquen a mejorar su servicio, porque creo que este tema de la votación, si bien es cierto, va a ser por medio de una aplicación utilizando el pasaporte o el ID o tarjeta de votación de los mexicanos, pues hace un llamado a que justamente los mexicanos que viven afuera también están siendo más valorados y están siendo más escuchados. Entonces creo que eso también va a ayudar muchísimo a que los mexicanos puedan seguir estando unidos y participando en lo que sucede en su país. Entonces, pues vean ustedes, igual y se quedaron con el ojo, como dicen, con el ojo ahí torcido, porque por más que no quisieron, por más que quisieron salirse con la suya y que no se le hicieran modificaciones al INE, el presidente AMLO siempre tiene un as bajo la manga y se salió por la tangente, no fuimos por el ladito y de todas maneras se lograron hacer estas cosas. Así que bueno, ahí tienen ustedes la información. Si igual se les van a reducir los recursos, igual y se les va a ir acomodando poco a poco las cosas como tienen que ser. Déjenme saber su opinión, cuéntenme aquí en los comentarios qué piensan de todo esto y qué más les gustaría que resaltáramos de esta información. Si me quieren apoyar, lo pueden hacer por medio de ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.